Hola, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de la materia de métodos numéricos, caídas de presión de lechos empacados. Nosotros somos el equipo 3 y nuestro equipo está conformado por Cuevas Moreno, Christopher Aníbal, García Martínez, Jairo Yosimar, Pelagio Rivera Julián, Ramírez Salgado, Raúl Alejandro. Motivación del proyecto. Conforme al escenario que se presenta como estudiantes de ingeniería de la UPIC, se eligió el estudio de las caídas de presión en lechos empacados, debido a la naturaleza del sistema. El modelamiento matemático del flujo ya establecido en el equipo de laboratorio permite analizar y desarrollar un amplio estudio de este fenómeno. Esto nos motiva a investigar y idear soluciones efectivas para prevenir la pérdida de carga en el equipo de laboratorio a tratar para usos futuros en el laboratorio. Planteamiento del problema. Para un proceso de separación líquido-líquido en un lecho empacado, es necesario conocer las caídas de presión del sistema, ya que esto afecta directamente la eficacia de la operación unitaria en función de la velocidad del fluido. La caída de presión del lecho se puede obtener mediante el uso de la ecuación de Ergon, donde el diferencial de P es la caída de presión, ρ o R es la densidad del fluido, dP es el diámetro de las partículas dentro del cauce, μ es la viscosidad del fluido, L es la longitud de la columna, epsilon es la fracción vacía del cauce, V0 es la velocidad del fluido. Experimentalmente en el laboratorio se obtuvieron las condiciones iniciales del lecho empacado, donde el largo de la columna fue de 0.5 metros, μ fue de 0.891 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro por segundo, epsilon fue de 0.6757 y el diámetro de partícula fue de 1.981 por 10 a la menos 2 metros. Y finalmente la velocidad inicial fue de 1.3 metros sobre segundo. Inciso 1. Determina la velocidad del fluido cuando la caída de presión es de 1329.655 pascales. Este valor obtenido es teórico, sin embargo se requiere demostrar que los valores obtenidos son los correctos. Además de esto se desea observar cómo varía el diferencial de la presión con respecto a la velocidad. Resolución del problema. Para empezar se muestra una representación gráfica de la ecuación antes mostrada. Escribimos el código R y obtenemos la función ya evaluada en los parámetros iniciales obtenidos en el laboratorio. Posteriormente definimos los límites en el eje X y en el eje Y, donde en el eje X va de menos 1 a 1 y en el eje Y de menos 1300 a 0. Estos valores de la gráfica los obtuvimos con ayuda del programa de Symbolab, debido a que a la naturaleza de la función es complicado obtener los rangos de la función. Aquí podemos observar la parábola que delimita cómo actúa la función o cómo se mueve la caída de presión conforme a la velocidad. Para obtener un valor de la velocidad a la presión mencionada, se utilizará el método de Newton-Raphson con una velocidad inicial de 1.3 metros sobre segundo y realizando 8 iteraciones como se muestra a continuación. Escribimos el código en R y tenemos que la derivada de la función es de 580.5 más 92.863.5653x. Definimos los parámetros para x1, x2, x3, x4, x5 y así hasta x8. En el primer parámetro para x1 tenemos que 1.3, que es el valor inicial de la velocidad, menos la función evaluada en 1.3 sobre la derivada de la función evaluada en 1.3. Para x2 tenemos x1 menos la función evaluada en x1 sobre la derivada de la función evaluada en x2. Tras realizar las 8 iteraciones, tomando un valor inicial de la velocidad de v0 igual a 1.3 metros sobre segundo y sin observar cambios considerables entre los valores de x7 y x8, se obtuvo una velocidad de 0.1630882 metros sobre segundo, lo que indica que esta es la velocidad a la cual tenemos esta pérdida de presión teórica y podemos decir que la caída de presión en ese sistema es mínimo
o nula, y cuando grafiquemos la relación de velocidad en función a la caída de presión o viceversa, obtendremos que son directamente proporcionales. Si aumentamos la velocidad del fluido, las caídas de presión aumentarán, y posteriormente, si disminuimos la velocidad del fluido, las caídas de presiones disminuirán. Ahora, vamos a observar cómo se comporta el programa en HTML. Muy bien. Una vez realizado el código en R, obtenemos el HTML para la versión web, donde tenemos el título del proyecto, el equipo, los nombres, la motivación del proyecto, el planteamiento del problema, la ecuación de Ergon, los valores iniciales establecidos, el código en R para obtener la gráfica de la función de la caída de presión, y finalmente el código en R para las iteraciones, donde obtenemos la velocidad final en la caída de presión o en la presión teórica de 1329.655 pascales. Bueno, esto sería todo. Les agradecemos mucho y esperemos que lo hayan disfrutado.